¿Qué pasa cuando hay un corte en la actividad cinematográfica? Corte. Lo mismo que pasa cuando cierra una fábrica. Hay pocas empresas en el mundo tan riesgosas como hacer una película, pero necesariamente el Estado se beneficia de esa película. Porque nuestro cine nacional mete golazos todo el tiempo. El contexto en el cual nos encuentran nosotros acá a tomar un té y a charlar básicamente es un momento en el que Argentina está iniciando un debate sobre proyecto de ley de reforma laboral que plantea algunos puntos que tocan directamente la industria en la cual nos movemos nosotros tres, que es la industria cinematográfica. Al lado mío está, primero y principal, Axel Monzú. Axel es un amigo, colega, productor, director. Forma parte de una cooperativa de trabajo desde hace mucho tiempo y es uno de los fundadores del Festival de Verán Cortos, que es un festival que tiene más de 20 años, es decir, Axel, básicamente una vida en la industria del cine. Acá en el medio, Santiago Caravante, que además de ser el padrino de mi casamiento, es productor de cine, es un amigo. Estuvo nominado a los Oscars en el año 2023 con la película argentina 1985. Si la gente anda caminando por la calle y ve un montón de personas en una vereda filmando, actores, un corte de calle, lo que sea, ese es el momento del rodaje de una película. ¿Y cuántas personas más o menos están involucradas? Primero del equipo de producción y después vamos a hablar de todo lo que bordea, pero generalmente cuántas personas, una película promedio en Argentina. Y como mucho 40, digo, o sea, en una película media, no en una película de gran presupuesto, ¿no? Uh-huh. Sí, una película chica directamente, le podríamos llamar directo a lo que la productora contrata en relación de dependencia, podrían ser entre 30 y 40 personas, contando el equipo técnico, algunos actores, bolos, como por ahí. Y después indirectamente, sí, no sé, ese número se puede duplicar. ¿Qué es indirectamente? Cuando hablamos siempre nosotros de esto de directamente, sí, el que firma un contrato y tiene un alta en Arca y es empleado de Montesine o de la Unión de los Ríos, de la Cooperativa de la Tierra. Claro, y figura como trabajador cinematográfico. Exacto. Pero ¿y qué es indirectamente? Porque siempre contamos esto cuando hablamos de nuestro sector. Y bueno, para que el Uber que está escuchando nuestro podcast y le mandamos un saludo, entienda. Bueno, justamente eso, ¿no? Es el trabajador del Uber. Es como, bueno, hay que filmar del lugar del hotel donde esos trabajadores en relación directa de dependencia se tienen que mover hasta, no sé, digamos 40 cuadras que es la locación. Quizás contratás una combi, ese es un trabajador indirecto. Quizás contratás 5 Ubers, esos son 5 trabajadores indirectos, ¿no? Los servicios que demanda el hacer el rodaje, que generalmente están vinculados a logística, a materiales de escenografía, bueno, entonces son un montón de proveedores de otras áreas y otras disciplinas, que son otros sectores de la economía de un lugar, que se incorporan también a una producción cinematográfica. Hablemos de números así duros. Un rodaje, solo el proceso de rodaje que es de grabación de la película, un promedio de 4 semanas, digamos. ¿Cuánto aproximadamente se gasta en un servicio o en un empleado indirecto, como dijimos, movilidad, por ejemplo, u hotelería? El Instituto Nacional de Cine, al igual que lo hacía el INIM, regulaba el precio de lo que sale a hacer una película. Así como el INIM regula el precio de la yerba mate, del kilo de hoja verde, el INCA regula el precio de lo que sale a hacer una película en Argentina. O sea, es decir, no es que a cualquiera se le ocurra un presupuesto y ejecuta un presupuesto, hay números preestablecidos. Hay números preestablecidos por lo que implica el trabajo en blanco, acuerdos salariales, y entonces ese costo actualmente está en 600 o todavía no. O sea, está desactualizado de hace como 3 años y está en 300 millones de pesos. O sea que, al igual que la industria yerbatera, también la tabacalera, porque sé que la industria tabacalera nos quedó conforme con el número que se fijó del kilo de tabaco, nosotros también tenemos un costo desactualizado. O sea, es así algo... mismo. La desactualización de números, de costos o de valor, nos atraviesa a varios sectores. No solamente a los yerbateros, no solamente a los tabacaleros, nosotros también, y deben haber miles otros. Sí, lo que pasa es que en realidad los productores no miramos ese costo medio para producir. El costo medio ese solamente nos sirve para entender el sistema de incentivos que rodean la película cuando se trata del INCA. Nosotros en realidad miramos el costo de la DAC, que es Directores Argentinos Cinematográficos, que año a año dos productores muy destacados, el año pasado fueron Paula Singerman y Alejandro Israel,
elaboran lo que ellos consideran el costo medio de una película. Y mientras el Inca decía que era 300, la DAC decía que era 1200. Otra similitud con otros sectores que también tienen mesas donde se juntan distintos miembros de un sector para establecer un costo. Tomemos el costo que sabemos que se va a actualizar prontamente este año, que es de 600 millones, Sí, 700 tomémoslo actualizado, millones. sí. 700 millones sale a hacer una película. De eso, ¿cuánto porcentaje se lleva al rodaje? Un 40% de ese presupuesto. Sí, o más. Más. O más. Entonces, para tener una idea a tu pregunta de qué movimiento de dinero implica un rodaje en una ciudad, en un territorio. Y bueno, sí, el 60%, vos sos más rápido que yo con los números. El 60% de 700, ¿cuánto es? 420. Bueno, 420 palos en una ciudad, en la gente de esa ciudad, Sí, en los hoteles, de una, suc. Yo la mayoría de las veces llegué al final del rodaje sin plata. O sea, Sí, sí. generalmente con la película hecha consigo los fondos de pozo. Es decir, generalmente casi todo lo que tengo se va al rodaje. El porcentaje es más alto que el 60. En mi caso, generalmente del 80 o 90, Bueno. digo, no me queda casi nada más que para un corte, para después poder ir a los festivales a ver si rescato un premio o algo, ¿no? Bien. O sea, estamos hablando de mucha plata que se inyecta en un rodaje, es decir, cuando se filma la película, y de mucha gente que trabaja en esa película. 40 personas de manera directa con la productora y 50 más de manera indirecta entre catering, hotelería, el Uber, el kiosquero, la lavandería, bueno, todos los servicios. ¿Qué pasa cuando hay un corte en la actividad cinematográfica? ¿Qué pasa con esa gente? Lo mismo que pasa cuando cierra una fábrica. O sea, la gente, o sea, todos seguimos buscando otras alternativas dentro del cine y si no nos toca dedicarnos a otra cosa. Como, no sé. Bueno, los trabajadores indirectos que mencionábamos simplemente se van a otro lado, ¿no? ¿A Porque, dónde se van? bueno, no sé, supongo que el que alquila la combi en el tiempo en que no le alquiló una película que dejó de venir, y se la debe alquilar a una escuela, a una excursión, no lo sé. El problema son los trabajadores específicos del cine, que son trabajadores altamente calificados, es decir, un foquista. Si no ¿Qué es un foquista? Un foquista el que hace que la imagen esté nítida. por Vamos a decirlo. irle al pelado que nos saque de foco y nos ponga de foco. Claro. Eso. Eso. Es un saber muy específico que lleva muchos años hacerlo. Y si no trabajas de foquista, no, o sea, el saber de foquista, ¿dónde más puede ir, no? Bueno, es un poco lo que pasa en todas las industrias, ¿no? Todas las industrias, para que puedan desarrollarse, requieren no solamente tener una inyección financiera, sino tener recursos humanos capacitados en el territorio, que eso era algo que era un gran desafío para Misiones hace muchos años, porque por más que hubiera dinero para hacer películas acá, no había profesionales capacitados. Hoy sí. Entonces, cuando de golpe se corta el financiamiento, se corta un proceso que hace un daño muy grande, porque esa gente se muda, se va, y después cuando querramos retomar la actividad, esa gente no va a estar, va a tener que venir de afuera. Entonces, es como cuando vos estás con un germinador germinando una planta y de golpe la cortás, tenés que poner la semilla de vuelta y esperar que crezca, digamos. Entonces, toda la gente que se queda sin laburo también le quita la posibilidad y genera un daño también a que nosotros como comunidad y como sociedad generemos nuestra propia imagen, nuestro propio relato, y que creo que a eso es a lo que se ataca adrede. Este año Trump en Estados Unidos estableció un arancel del 100% para la circulación de películas extranjeras en territorio estadounidense. ¿Qué significa eso, Axel? Que las películas que quieran exhibirse en Estados Unidos van a tener un impuesto del 100%. O sea, si yo voy con mi película que filmé acá en Argentina y la quiero proyectar en Estados Unidos, tengo que pagar el doble Tenés que pagar el doble de lo que paga un yankee para proyectar. Exactamente. ¿Y eso qué sería? Cuidar, o sea, Y eso justamente es un proteccionismo a la industria local, que a nosotros nos encantaría que aquí suceda lo mismo. Y sin embargo, nosotros ahora logramos como provincia hacer películas excelentes que tienen premios en distintos lugares del mundo y en lugares reconocidos, pero sin embargo si vamos a proyectar nuestras películas a los cines no tienen espacio. Y el año pasado o el anteaño, ¿qué pasó? El Inca, la nueva gestión con una mirada económica que no trae nada de desarrollo,
lo que hizo fue quitar la cuota de pantalla, que le exigía a los exhibidores exhibir un mínimo de cine nacional, lo cual nos daba a las pymes locales la posibilidad de entrar en los circuitos de exhibición. A nosotros nos quita esto de manera directa y nos perjudica en eso, pero a toda la gente que vive en este territorio le quita la posibilidad de generar su propia identidad, de tener productos y historias audiovisuales propias, locales, que le permitan, no sé, o sea, darte cuenta que picanear a un chico de 15 años en la cárcel, por más que seas policía, no está bien, ¿no? O sea, todas estas cosas que aprendimos por la producción cultural, por discutir los procesos históricos que vivimos, en este ejemplo, la dictadura. Las políticas de financiamiento norteamericanas, ellos tienen un punto por el cual financian las películas en otros territorios, que es justamente para difundir el estilo de vida americano. Generar identidad, eso es. Y luego va al mercado. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva cultural, entendemos la gravedad. Y si lo vemos desde una perspectiva mercantilista, también entendemos que para poder vender tenemos que tener identidad, porque no le vas a comprar algo a alguien que no conoces, que no sabes quién es, ¿no? Entonces, esta puja que ahora ataca a nuestros recursos, no solo los del cine, sino los de la música, los del teatro, también es una puja que busca cortarnos posibilidades comerciales, no solo al cine, sino a todo lo que el cine puede llevar consigo, como los productos locales, la yerba mate, la industria local, porque algo que tienen claro en Norteamérica es que a través del cine lleva su modo de vida, su modo de consumo y su industria. Uh-huh. Me parece que se habla mucho de vernos a nosotros mismos, nuestras propias historias, la generación. Y la otra vez había un ejemplo interesante, se hablaba, ¿no?, de adolescencia, la serie, que ahora pasó un poquito, pero... Sí. Entonces decía, justamente ahí está el punto de cómo se construye la identidad. ¿Qué es construir la identidad? Bueno, esto me parece un caso concreto, ¿no? La adolescencia es una serie extraordinaria, ganó y va a ganar todo lo que queda, está técnicamente impecable, actoralmente impecable, dramáticamente, como todo bien. Pero yo decía, bueno, una vez que trascendemos eso, no sé, nuestros colegios son así, nuestros profesores son así, nuestras calles son esas, nos relacionamos así con nuestros amigos, con nuestros padres, así sobrellevamos las crisis. Bueno, justamente eso es, ¿no? Es como si nosotros tuviésemos los recursos para hacer, nos dicen, bueno, el mismo presupuesto de adolescencia se los damos a una productora misionera para que la haga, va a salir una serie completamente distinta sobre lo mismo, porque somos completamente distintos. Entonces hay algo que se pierde y deja de suceder, que viene a ser suplantado por otra cosa que te hace creer que vos sos ese. A la identidad argentina, que la tenemos todos, digamos, tiene otra arista que es la identidad federal. Sí, ¿no? Sí, a mí sí. me pasó que cuando presenté 1985 en el Día de la Memoria en el Parque del Conocimiento, habían invitado a un montón de familiares y personas que habían sobrevivido a la dictadura, que por supuesto se emocionaron y estuvo todo bien, y en un momento me acercaron 3 tomos, me dijeron, nos pareció muy bien la película, pero acá la dictadura fue distinta. Y es cierto, la dictadura no fue la misma en todo el país, las dictaduras no son las mismas en todo el mundo. Hemos contado la dictadura argentina, nos falta contar la dictadura misionera, ¿no? Y así, ¿no? Perfecto, sí, 100%. Está muy instalado que el cine vive del Estado. ¿Cuál es la manera más sencilla que tienen ustedes de contarle a alguien cómo se financia realmente una película? El cine que se produce en Argentina y que se exhibe en Argentina no necesariamente tiene la participación del Estado, pero necesariamente el Estado se beneficia de esa película. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no es cierto? O sea, en realidad se beneficia el Estado de que nosotros hagamos una película. Sí, claro. Claro, o sea, el sector privado genera un proyecto y una ganancia que le da recursos al Estado. Que después, por la ley que está vigente, que es lo que se está intentando derogar dentro de unos días, cualquier película que haya tenido no apoyo del instituto o del Estado, que se exhibe, un porcentaje de lo que recaudan los cines va al fondo de fomento, que son básicamente fondos nacionales, fondos del Estado, que el Estado después los administra y reparte, por decirlo muy simple. Dicho esto, hay pocas empresas en el mundo tan riesgosas como hacer una película, ¿no? Y si el Estado, una de sus principales funciones no es acompañar y de alguna forma proteger el eslabón más riesgoso de la cadena productiva, y tampoco el porcentaje es tan grande como intentan instalar.
de una película, al menos en mi experiencia, el Estado nunca participó, me animaría a decir, del 35-38% del presupuesto. Todo el resto son fondos privados, fondos internacionales, aportes, trabajo que no se valoriza, ¿no? Como bien decía Axel hoy, una película puede tardar 3-4 años en hacerse. Esos 3-4 años son 3-4 años míos, del director, del guionista, que a mí nadie me paga por mes, pero tiene un valor. Una película, imagínense que es casi como hacer un edificio en términos de costos. Entonces uno tiene que buscar distintos fuentes de financiamiento. Una parte son el financiamiento privado de empresas, de sponsors, de inversores, y otra parte son los incentivos, que en Argentina existen igual que existen en Estados Unidos, que los dan los estados subnacionales, o sea, la provincia de Misiones, Mendoza, Jujuy, Córdoba, que son fondos recientes relativamente, que han empezado a coexistir con el Fondo Nacional. Todos después de Misiones. Todos después de Misiones. Nosotros fuimos la primera ley con este criterio, digamos, de generar una industria local y poner en valor el trabajo local, ¿no? Una película se financia de esa forma, digamos, con inversión privada, con créditos blandos, con incentivos fiscales de, por ejemplo, acá en Misiones tenemos el cash rebate, que es que una empresa de afuera viene y de todo lo que entregue, de gastos realizados con facturas a su quit, muy sumamente controlado, se le reintegra un porcentaje de la inversión. Y dentro de eso entra el Inca como un actor, ¿no? Que es lo que está en juego ahora. Ese fondo, que es un fondo que lo administra una institución nacional gobernada por las asociaciones y el sector privado, porque quienes definen qué películas se van a hacer y cómo se va a invertir ese fondo son jurados y comités. Eso está bueno que lo desarrolles porque también hay una idea instalada de que se financian películas a dedo o películas de militantes. O sea, eso es algo que la gente dice. Y es lo más lejano, o sea, como... Entonces, yo creo que justamente por eso es que es tan cuestionado y tan anhelado por los gobernantes y el Ejecutivo tener una caja más para disponer discrecionalmente o para elegir qué películas pueden hacer o no a dedo, cosa que hoy no sucede porque la ley de cine la construyó la industria con los sindicatos, con las cámaras, generando una estructura que le dé el gobierno y la definición de su inversión presupuestaria al sector privado, no al gobierno de turno. Ese instituto administra un fondo que a su vez el Estado lo recauda del sector privado. O sea, toda la circulación de películas en cines, un porcentaje de las entradas va directo a nutrir ese fondo. Y un porcentaje de lo que recauda el ENACOM recauda los derechos de exhibición de las películas que se exhiben en plataformas, en televisoras, y eso también va directamente a nutrir ese fondo. Entonces, para destacar que los recursos que utiliza la industria argentina desde el Inca son recursos que generan la misma industria audiovisual. Entonces no es que le sacamos plata a la salud o a la educación. Quien define quién es el presidente del Inca es el presidente de la Nación. Entonces el presidente de la Nación pone al presidente del Inca, pero no va a poder determinar ese señor de turno qué películas va a financiar ese año con esos fondos, porque ahí está, por reglamento y por ley, las cámaras empresariales e industriales definiendo a través de comités y de personas técnicamente calificadas qué tipo de cine se está haciendo o es conveniente. ¿Ustedes alguna vez fueron jurados de alguno de estos concursos? Sí. Cuenten cómo es eso, digamos, o sea, cómo se define que un proyecto va a tener, como dijo Santi, un 30% tal vez de fondos dentro de ese presupuesto. Bueno, lo único nomás que quiero agregar antes de pasar a eso, Yami, es que para mí el Fondo de Fomento constituye esencialmente una herramienta para el que empieza, ¿no? Para mí eso es lo especialmente delicado de que eso era lo próximo que iba a preguntar. De que el trampolín. De que el Fondo de Fomento desaparezca, porque yo lo necesité mucho cuando empecé y mucho menos a medida que iba avanzando. A medida que vos vas avanzando, conoces otras productoras, entras a coproducir, traen fondos de otro lado. Yo he producido con plataformas.
Entonces, pero yo estoy orgulloso de que, por ejemplo, 1985, que se hizo solo con plataforma o solo con dinero privado, como tanto les gusta decir ahora, contribuyó con 1,5 millones de espectadores muy grande al fondo de fomento. ¿En cuánta plata, si ponemos en dólares hoy, fue la contribución? No lo sé. La ¿Pero verdad que no algún lo sé. número aproximado, no podés decir? No tengo idea. Generaría un buen recorte. Sí, pero no lo sé. Pero ese 1,5 millones de espectadores nutrió el fondo de fomento, de cual yo espero que un montón de óperas primistas, un montón de pibes y de pibas que iban a hacer su primer película hayan podido acceder, ¿no? Como ese para mí es lo más virtuoso de ese círculo. Que lo hacen intentar pasar como un curro donde todo el tiempo vamos los mismos a sacar dinero y nada que ver. Estamos hablando de esto de cómo alguien logra obtener un fondo del Inca para invertir en su película. Bueno, ¿cómo es ese proceso? Porque está muy sucia, está instalada esta idea sucia de que es a dedo, de que es a militantes, y ustedes lo están diciendo, hay que aplicar un concurso, hay que desarrollar un proyecto, hay que conseguir otros fondos. Ustedes fueron jurados. Yo me inscribí siempre, hay como una serie de requisitos que son de acuerdo al concurso o de acuerdo a lo que vas a evaluar, son mayores o menores, pero es o una película estrenada o 3 o 5 o no sé qué. Digo, hay una serie de requisitos que no vienen al caso. Te hacen llegar todos los proyectos y vos los lees en tu casa, le das un puntaje a cada uno, te reunís, acordás, lo plasmás en acta y nunca a mí personalmente me pasó que nadie me dé ni una bajada de línea, ni que los productores me llamen y me intenten ofrecer dinero o presionarme. Siempre un proceso muy... Sí, mucho más simple y mucho menos turbio de lo que intentan instalar, ¿no? Y además esto que mencionás está bueno porque si querés ser, o si estás disponible para ser jurado, podés inscribirte en una lista donde cualquiera que quiera hacerlo y que cumpla con los requisitos puede hacerlo. Entonces es súper transparente. Sí, la verdad que sí, que hay que trabajar duro. Lo dice una persona que participó muchas veces. De 10 que participé, perdí 9. Así que hay que participar muchas veces para ganar. Muchas veces los concursos, los premios o salir beneficiado con un subsidio desde el instituto es un trampolín en la carrera de una persona que está en el interior del país, porque también tenemos que pensar la industria cinematográfica de manera federal. O sea, no sucede todo solamente en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Para los productores emergentes del interior del país o de las provincias federales, termina siendo también un trampolín muchas veces en sus carreras profesionales y artísticas, poder salir beneficiado de uno de estos concursos o de un subsidio del instituto. ¿Qué pasa en un escenario totalmente opuesto en el cual se derogan las leyes, se deroga el financiamiento y el instituto solamente pasa a depender de los fondos del Tesoro Nacional, en un contexto en el que tampoco somos necios y sabemos que hay una crisis transversal a toda la sociedad, y depender de fondos específicos del Tesoro Nacional es algo discrecional del Ejecutivo, es decir, de ninguna manera va a ser una prioridad la industria cinematográfica ante las otras cantidades de necesidades que hay en el país, digamos. O sea, esta es una lectura, ¿y qué piensan de eso? Bueno, como para cerrarlo primero, yo lo otro que tengo para decir es como, al menos en mi caso, no solo que fue un trampolín, sino que yo no hice los números finos, pero estoy 100% seguro de que la balanza está a mi favor, ¿no? O sea, yo he pedido al instituto aportes no reembolsables, digo, hubo varias cosas, hubo créditos, hubo subsidios, yo usé varias vías de financiación y después mis películas no llegaron al punto de equilibrio, por ende el instituto me dio más de lo que yo le pude devolver con espectadores, pero después hice películas que explotaron la sala sin haberle pedido nada. Entonces, lo que el instituto me dio versus lo que yo ingresé a través de espectadores, yo creo que a mí me da ampliamente positivo. Entonces también hay que desarmar eso de analizar película por película la trayectoria de un realizador, porque a veces esa película no fue rentable, pero ¿y la siguiente? Digo, la que metió 80.000 espectadores, la que metió 200, la que metió 500, ¿no? Entonces, digo, esto me viene a la mente de alguna conferencia de prensa muy nefasta en donde nombraban a una película y decía metió tantos espectadores. ¿Y la siguiente cuántas metió? ¿Y la anterior cuántas metió? Para que exista una industria tiene que haber un ecosistema. O sea, una industria no la hace solamente una empresa, digamos. Y
en los últimos años en Argentina se han desarrollado pymes federales, se han desarrollado espacios de fomento que están teniendo crecimiento y que también estamos buscando vínculos afuera, con otras economías, con otros fondos, y con mucho trabajo y esfuerzo vamos logrando cosas que si tuviéramos una herramienta sólida nacional como la teníamos, sería mucho más positivo y productivo todo, ¿no? Y respondiendo a la otra pregunta, que también me parece hasta indignante, porque venimos de un discurso donde estamos cansados de los políticos y de la demagogia y le vamos a dar recursos a ellos. O sea, hoy en día lo que genera la industria audiovisual y la circulación del cine y el audiovisual en el territorio nacional, un porcentaje de eso nutre a un fondo que luego la industria analiza y define a qué empresas y a qué proyectos le brinda esos incentivos, que nunca son el 100%, que llegan al 70% o 60% como mucho, y en la mayoría de los casos, como decíamos, hasta el 30%. Se va a cortar eso para que luego que las pymes federales tengamos que ir a pedirle a los funcionarios de turno y a los políticos cómo usar ese fondo, ¿entendés? Entonces, ¿qué le vamos a dar más posibilidades de que metan la mano en la lata, digamos? Entonces, muy buena esa lectura. Una cosita nomás que quiero agregar. Esto no es inédito. Ya pasó esto de que el Inca le tenga que pedir al Tesoro Nacional fondos. Me contaban las personas, los productores que en ese momento peleaban por las asignaciones nacionales del Tesoro, que todos los años se iban a presionar y ponían el cuerpo para que el Tesoro le gire mayor cantidad de dinero al Inca. Y al Tesoro, desde mi punto de vista, no le quedaba otra, porque si no salía dinero del Inca, ¿de dónde iban a salir las películas argentinas? Para mí la irrupción de las plataformas viene a cambiar todo el esquema, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Si el Tesoro no financia el Inca, pero las plataformas financian 20 películas, el gobierno nacional, los políticos de turno, como decía Axel, y quienes están detrás de financiar el cine argentino, ¿qué es lo que van a decir? No, pero si películas hay, ahí están. Entonces va a ser para mí el doble de difícil luchar por esos fondos, porque justamente las plataformas van a venir a tapar un poco, porque por el volumen de producción que tienen, por las posibilidades de exhibición que otorgan, por el alcance y porque cada vez que una plataforma filma una película explotan los medios, van a venir a tapar ese cine que sí depende para al menos iniciar su camino de financiación del Inca, ¿no? Lejos de demonizar las plataformas, para nada. Solo digo que yo tengo el presentimiento de que las asignaciones del Tesoro se van a esconder atrás pero si hay producción por todos lados, y en realidad son 8, 9, 10 películas, 20, 25 de pocas productoras. Que se filman en un solo lugar, que es Buenos Aires. Y aparte también es como raro, igual me dijeron que ya es costumbre del Senado y que son las leyes ómnibus, porque estamos hablando que en el contexto de la ley de la reforma laboral se ataca nuevamente el recorte a la cultura. Y esto es algo que ya pasó, porque en el 2017, en el pacto fiscal, en diciembre de 2017, cuando se trata la ley del IVA, se le pone una caducidad a estos fondos para la cultura, que eran en 2022. Y luego empezó todo un proceso de lo mismo que estamos haciendo ahora, hacer conciencia, hablar con los senadores, tal, para lograr una prórroga por 50 años de esa caducidad, que afectaba al Instituto de Cine, al Instituto de Teatro, al INAMU. O sea que estuvimos hablando con el Congreso, con los senadores, y haciendo todo un laburo desde la industria y desde el sector para explicar por qué necesitamos esos fondos. Logramos que en 2022 se prorroguen y ahora tenemos que volver sobre lo mismo. Entonces, ¿por qué todo el tiempo caemos en esta rueda? O sea, ¿por qué cada 2 o 3 años tenemos que volver a explicarle si son los mismos políticos, con las mismas bancas en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados? Estamos teniendo la misma discusión. ¿Por qué pasa eso? Y pasa eso porque, o sea, son intereses extranjeros sobre el territorio nacional, por eso pasa eso, o sea, y directamente. Fíjate que en el 2017, en el pacto fiscal, fue la primera vez que se atacó a las leyes de financiamiento de la cultura, porque hay una indicación también desde el FMI que busca que no haya fondos de asignaciones específicas
en los países a los que apoyan, digamos. Entonces creo que eso es una de las razones, pero y además también los intereses extranjeros para el desarrollo, para el monopolio de la industria cultural extranjera, que ya lo tienen porque las cadenas de cine son de ellos. Entonces nosotros desde la industria habíamos logrado que haya alguna legislación que nos proteja, que nos dé algún fondo. Estamos construyendo cosas entre las provincias, buscando alternativas, generando golazos todo el tiempo, porque nuestro cine nacional mete golazos todo el tiempo, pero bueno, seguimos siendo vapuleados y puestos en riesgo por estos intereses que no tienen que ver con nada. O sea, nosotros queremos tomar el Uber para hacer la película, o sea, alquilar el hotel, filmar acá, desarrollarnos como cualquier empresa. Tenemos una ley que del cine saca plata, de todo el cine del mundo que se exhibe en este territorio, saca plata y se le da a las pymes locales, a las pymes federales. ¿Por qué vamos a cortar eso? Bueno, Santi, después quiero hacerles una última pregunta y cerrar este segmento. Me parece que hay algo muy mundano, ¿no? Muy palpable, que es una sociedad muy cambiante también, ¿no? No solamente en el nivel de los políticos, digo, tenemos el caso de una ex ministra de Seguridad que fue pasando por todos los partidos, que hace 15 años gritaba por una ley de cine y la defendía. 15 años es una barbaridad de tiempo, pero 15 años después dice que hay que sacarla, pero hay gente que 2 años antes se emociona con una película de Argentina porque tiene determinado logro y 2 años después está militando para que a películas como esas le saquen los fondos. Lejos de plantear esto como que nosotros somos víctimas de algo, es algo transversal, ¿no? Como vos te sentás en una mesa y tu familia, hay alguien que dice, ¿por qué tengo que pagar la universidad de fulano? Y después, un año después, mete los hijos en la universidad pública. Entonces, es una sociedad muy, muy cambiante, ¿no? Como cómo se autopercibe, ¿no? Como el que usa el Estado es el otro, ¿no? El que usa el Estado es el que está al lado, yo no. Aún cuando son empleados públicos, aún cuando viven en una casa del IPRODA, aún cuando mandan a sus hijos a colegios públicos, aún cuando van a la salud pública, no, yo no estoy usando el Estado. O cuando son una empresa privada que recibe pauta o que labura con el Estado también, es proveedora del Estado, digamos. Claro, pero ahí tenés que, o sea, por supuesto, tenés que tener una empresa privada. Pero yo digo, cualquier ciudadano, pide la mayoría, o sea, mientras es atendido en la salud pública, milita que la salud pública se corte. Y vos decís, ¿cuál es la contradicción? Bueno, para mí la base de esa contradicción es, yo simplemente no quiero que el otro lo tenga, ¿no? Y el cine no escapa a esa lógica. ¿Qué pasa cuando escuchan este tipo de comentarios? ¿Qué hace que el cine sea más importante que otras industrias o profesiones? Otras industrias y profesiones no reciben subsidios ni financiamiento. Una idea totalmente instalada. O sea, lo primero que me pasa es preguntarme si eso es real o no, porque la mayoría de lo que también uno asume como real en los comentarios y en las redes es generado a propósito para generar opinión, ¿no? Entonces, como me parece que todo lo que leamos, primero preguntarnos si existe. Y sobre ese argumento, o sea, no es solamente la industria del cine la que se financia y la que generan créditos, o sea que hay muchísimas áreas de industrias que son financiadas. Pero lo que pasa además con el arte y con el cine y la cultura es que tiene otro valor que no lo tiene una mesa, una silla, que es que tiene la capacidad de transformar a la sociedad. Y eso está discutido. En la ONU se discutió y por eso se definió la diversidad cultural como un derecho, y amparados en ese derecho a la diversidad cultural existen leyes de incentivo a la cultura en muchos países del mundo. Si no tenemos soberanía de pensamiento, tampoco vamos a tener soberanía ni económica, ni territorial, ni nada. Tengo una para vos igual. Igual a mí, sobre ese no me pasa absolutamente nada. O sea, yo estoy agotado de los titulares y de responderle a quien no tiene interés de escuchar. Así que la verdad que... ¿Por qué se tiene que financiar el cine? ¿Por qué no algún kiosco de barrio? ¿Por qué deberían tener prioridad ustedes? Voy a responder solo porque estamos en esta dinámica, pero ¿de dónde saca que nosotros tenemos una prioridad y de dónde sale la información de que un kiosco de barrio no merece ser financiado?
Simplemente que se junten los kiosqueros, armen un fondo de fomento, que una parte de sus ganancias de cada chupetín que vende vayan a un fondo y lo hagan. Yo no entiendo por qué intentan instalar esto que tanto les gusta, ¿no? La idea de batalla, ¿no? De batalla cultural. No somos ni los cineastas contra los kiosqueros, ni los cineastas contra... Digo, el sistema nuestro es este, ¿no? ¿Es cuestionable, es perfectible? Sí, pero no a partir de titulares ni de frases reaccionarias. Yo estoy agotado de escuchar y otras industrias. ¿Cuáles son esas industrias? ¿En qué medida se financian? ¿De qué forma? ¿Qué conocimiento tenés sobre el tema? Yo no me animaría ni siquiera a entrar a un Instagram o a un Facebook, y mucho menos hacer público en un streaming, en una nota o algo, una opinión mía sobre el financiamiento de la industria textil, por ejemplo. Hay una liviandad para opinar sobre nuestra industria que me parece horrorosa. El cine no es prioridad, es negocio para unos pocos y esos recursos pueden ir a sectores que lo necesiten. Tenés un proyecto bueno, buscá financiamiento privado. Bueno, volvemos a lo mismo, que cuente que dé los nombres de los pocos que hacen los negocios. ¿No? Aprecio el conocimiento del internauta que tiene esa información que yo no, de que dé los nombres de los pocos, y después, si fuese tan fácil, que me cuente qué ideas tiene él para que un proyecto sea considerado bueno, para que lo financie quién, ¿no? Y aparte también, digo, el cine y la cultura lo que genera es empatía. Entonces, nosotros estamos dentro de eso, digamos. O sea, estamos acá buscando compartir una situación, generar empatía, porque también desde la empatía es donde territorialmente resolvemos cosas. Acá en Misiones en concreto, desde juntarnos entre los productores, buscar alternativas, se ha hecho un crecimiento que entre en 2000, de filmarse casi nada de películas, entre 2016 y hasta el 23 había un número que eran como 43 películas en ese periodo. O sea, y eso fue resultado de la empatía del sector, de juntarnos, de buscar alternativas locales para poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, me parece que esos comentarios que son desde el odio, como bueno, o sea... Peor, son desde el vacío. Tomemos la última frase. Si tu película es buena, volvemos a lo mismo. ¿Qué es bueno? ¿Quién define lo que es bueno? O sea, están en la lucha de la imparcialidad y qué sé yo, y de repente la misma persona o la misma ideología que pide imparcialidad, de repente en la misma oración pide un organismo que sea, o un comité o un jurado que defina en base al criterio de bueno o malo. Entonces yo le pregunto a quien formuló esa oración, ya si tiene la generosidad de ampliarla, ¿cómo definimos qué película es buena? ¿Cuáles son los criterios para decir que esta película es buena o esta película es mala? Son tan vacías las intervenciones que yo simplemente no como te digo, estamos en esta dinámica y me parece entretenida. En líneas generales me parece totalmente innecesario responder todo eso. Bueno, para ir finalizando el primer capítulo, la primera entrevista de nuestro ciclo en Huevo Revuelto, como dije al principio, estamos en un momento en el cual se está debatiendo dentro de la reforma laboral los puntos que financian la ley de cine, el Instituto Nacional de Cine, la televisión pública y Radio Argentina, creo. Entonces, obviamente que no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje a, bueno, quienes nos gobiernan, quienes nos legislan, perdón. Así que, bueno, Axel, Santi, si quieren dar un mensaje en concreto para no ser yo la conductora quien lo haga, estaría buenísimo. Nosotros somos empresarios locales y necesitamos el acompañamiento porque si bien aquí en Misiones desarrollamos inversión privada, inversión pública y estamos buscando alternativas, el financiamiento nacional es fundamental. Y justamente esto, ¿por qué vamos a dar un recurso que hoy maneja la industria a que quede a criterio discrecional de los gobernantes de turno? Entonces, no nos quiten al sector privado la posibilidad de seguir defendiendo qué hacemos con la cultura y no nos quiten a la Argentina y a los misionenses la posibilidad de tener soberanía cultural y libertad de pensamiento.
Y yo muy corto para cerrar esa idea, ¿no? Como más allá de lo que dijo Axel, apelo un poco a un concepto que andaba dando vuelta por acá, que es la empatía, pero sobre todo la coherencia del arco político, que los hemos visto en nuestras películas, los hemos visto llorando en una sala, los hemos visto promocionar nuestras producciones, los hemos visto querer ir a nuestro set y por supuesto al lugar que van a sacarse una foto. Bueno, llegó el momento de que se saquen una foto defendiendo nuestro fondo, que fue el mismo que hizo las películas que después vieron, ¿no? Yo tengo muy fresco en la memoria funciones del Día de la Verdad, la Justicia y la Memoria, donde algunos de los senadores estaban en primera fila viendo la película, emocionados. Tengo muy fresca en la memoria esas mismas personas en el IMAX, viendo nuestras propias películas, nuestra propia sala, única en el país, única en Latinoamérica. Entonces, en algún lugar tiene que, más allá de industria, financiamiento, tiene que haber algo de coherencia, ¿no? Entre lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Sí, y evitar que seamos una de las industrias más que hay en este momento en el país que están desplomadas, inactivas, y generar pobreza y necesidades y malestar y confusión y crisis social, económica, política y de identidad. Así que bueno, le agradezco mucho a los dos por tomarse esta hora y media de bajar ideas, de contarle a la gente lo que hacen y de dejar un mensaje que esperemos trascienda, y un saludo a todos los Ubers que nos van a escuchar en sus podcasts. Muy corto para cerrar, siempre abiertos al debate. Lo único que planteamos es que el debate sea respetuoso, y para mí el respeto es cuando te vas a sentar a debatir con otro sobre algo que significa la vida de ese otro. Lo mínimo que tenés que hacer es saber un poco antes de tirarnos a matar, ¿no? Porque el cine es nuestra vida, o por lo menos es la mía. Entonces, esos comentarios así tan sobre el aire que vienen a atacar, no la industria, cuando me los hacen a mí, vienen a atacar mi vida, mi forma de vivir, lo que yo elegí para vivir. Bueno, por lo menos un poco de conocimiento, ¿no? Un poco de respeto. Ya.